Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros nuevamente para compartir de la palabra del Señor. ¿Qué les parece? Como siempre lo hacemos, vamos a ver un video musical y ya nos disponemos para entrar de lleno a la palabra del Señor. Vamos con el video entonces. El amor, el verdadero amor, todo lo da y se goza en la justicia, en la verdad. Sabe esperar, no se irrita ni envanece, no es jactancioso, no quiere envidia, el amor no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree y lo soporta. Así es el amor, el verdadero El amor no busca nada para sí, todo lo da y se goza de la justicia y la verdad. Sabe esperar, no se irrita ni envanece, no es jactancioso, no tiene envidia, el amor no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree y lo soporta. Así es el amor, el verdadero El amor no se irrita ni envanece, no es jactancioso, no tiene envidia, el amor no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree y lo soporta. Así es el amor y permanecerá. El amor. Bien, ahí estaba la canción El Amor. El día de hoy vamos a seguir viendo las últimas palabras que Juan escribió en esta carta, la primera carta de Juan. Estamos ya finalizando el capítulo 5. No vamos a terminar el libro el día de hoy, para que eso quede un poquito
un poquito claro, porque quiero dejar el último versículo, que es el 21, para la próxima oportunidad, porque ese es un tema que quiero discutirlo aparte de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El día de hoy vamos a ver de los versículos 18 al 20, y nos bastaría solamente terminar con el versículo 21. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar solamente en estos versículos que le estamos llamando palabras finales. Y yo les decía la semana pasada que algunos estudiosos de las Escrituras nos dicen de que Juan terminó su carta en el versículo 13. Ahí ya puso el punto final, pero después como que le agregó una postdata, como nosotros le llamamos cuando escribimos una carta. Entonces decíamos la semana pasada de que quizás lo que hizo Juan fue un poco, terminó la carta en el versículo 13 y dijo, quiero agregar una cosita más. Entonces puso postdata, por decirlo así, y se agregaron los versículos del 14 hasta el 21. Y no es que haya cambiado el tema, Juan, de lo que ha venido hablando en esta carta, y lo que hemos destacado de que Juan escribió esta carta para contrarrestar a estos falsos predicadores que se estaban levantando en ese tiempo para bendecir y ayudar a la iglesia con respecto a estas falsas enseñanzas. Y que más que un testigo fiel como Juan, que fue una persona que vio cara a cara a Jesús, entonces era uno de los testigos que podía decir con convicción y con fidelidad lo que Cristo había hecho y lo que Cristo realmente es, y poder defender como corresponde la fe, porque como decíamos, es un testigo directo de lo que Jesús había hecho en esta tierra. Entonces, ya metiéndonos un poquito más en lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, estamos viendo ya estas palabras finales. Entonces vamos a ver algo acá, a ver si me resulta lo que pude hacer el día de hoy y si les ayuda a ustedes. A ver, vamos a ver. Ahí sí, ok, bien. Ya está un poquito, la ayuda visual está un poquito elevada, así que si me ven que saco los ojos de la cámara, es porque obviamente estoy leyendo ahí de esta ayuda que tengo acá. Entonces, palabras finales le pusimos a esta penúltima tema de lo que estamos viendo en la carta de Juan. Y dice así. Aquí un poquito enredado esta versión en la Biblia de las Américas. Lo encontré como un poquito enredado lo que dice en los primeros versículos. A ver si lo leo bien, y no espero no equivocarme. Que dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Esa parte donde dice aquel que nació de Dios, como que da la sensación de que debiera haber una coma ahí o algo que diferenciara, porque si uno lo dice, que aquel que nació de Dios lo guarda, como que esa parte como que queda media coja. Entonces por eso me incomoda un poquito. Y el maligno no lo toca. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, entonces lo que nosotros vamos a estar viendo es como entender un poquito lo que está diciendo el versículo 18 ahí. Vamos a ver, déjenme ver una cosita aquí. Ahí sí, lo destaqué con amarillo para que lo vayamos viendo así versículo tras versículo. Esto, a ver, 1, 2, 3, sí, tres versículos, no equivocarme. Bueno, porque está diciendo, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Entonces aquí lo primero que nosotros leemos, que en el versículo 18, puede que traiga un poquito de confusión, sobre todo en esta versión que estamos leyendo, que es la Biblia de las Américas,
puede que traiga un poquito de confusión, porque si ustedes se fijan ahí, está diciendo, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, coma, está entre medio de una coma y un punto y coma, no peca. Entonces, en ese detalle, uno podría tomarlo como confusión esa parte, porque uno dice, a ver, el que es hijo de Dios no va a pecar. Entonces es como, ¿cómo? No entiendo. O sea, no estoy un poquito de acuerdo con eso, porque yo, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, y creo que muchos de ustedes también, pecamos. Y de hecho lo hemos comentado en otros videos, en donde estamos en esa situación y en esa posición en donde hemos hablado de eso. Entonces aquí donde uno tiene que ir un poquito a lo que sería el original, el griego, y estuve ahí viendo algunos detalles con respecto a eso, y la verdad es que viendo y investigando no dice mucho sobre, dice literalmente que el cristiano o el hijo de Dios, o el que acá, como dice acá en esta versión, el nacido de Dios no peca. Entonces aquí hay un detalle que a lo mejor puede, como les digo, o sea, puede que sea confundidor, pero si nosotros analizamos otras versiones, que las quiero mostrar ahora para que nos ayudemos un poquito con eso. A ver, déjenme. Aquí está. Si nosotros vamos a estas versiones, por ejemplo, en la nueva traducción viviente, que es la NTV, dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Y ahí es un poquito como más, ya como podríamos decirlo, relajante. Ahora, de nuevo, el original lo que está diciendo es que obviamente el cristiano no peca o no debiera pecar. Y esa palabra en griego está un poquito así como diciendo eso de no debiera vivir en pecado, prácticamente. Entonces, la Reina Valera también nos dice que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. La nueva versión internacional, sabemos que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, de nuevo, el que es hijo de Dios no practica el pecado. Y aquí hay un detalle en donde nosotros debemos entender, porque cuando está diciendo, sabemos que los hijos de Dios, tomándome de estas traducciones que aparecen acá, los hijos de Dios no se caracterizan por pecar, o volvamos un poquito al más atrás, aquí. El que ha nacido de Dios no peca, y claro, o sea, nosotros cuando tomamos esta característica de ser hijos de Dios, obviamente que tenemos que tener esta valga la redundancia, esa característica de que somos hijos de Dios. Entonces, obviamente que no nos vamos a caracterizar por vivir una vida de pecado. Y de nuevo, tomándome de lo que acabamos de leer en los versículos de las otras traducciones, obviamente que el Hijo de Dios no va a vivir en pecado y no va a gozarse del pecado. La diferencia, y lo hemos mencionado en otras ocasiones cuando vimos versículos donde en esta misma carta hablábamos sobre que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, que tenemos esa confianza, en donde si nosotros vivimos una vida donde cometemos pecado y como somos hijos de Dios, nos duele el pecado, nos afecta el pecado y decimos, ok, no voy a sentirme así como, pequé, ¿no? Me da lo mismo, me da igual. No, vivimos con un corazón preocupado y un corazón en el cual decimos, te fallé, Señor, necesito de tu perdón. Vivimos una vida de arrepentimiento. Y esa era la frase que estaba buscando. Vivimos una vida de arrepentimiento. El cristiano vive una vida de arrepentimiento. El cristiano no es un hijo que queda así como cualquier cosa. Entonces, debemos entender eso, porque somos hijos de Dios. Y lo que acá en el Evangelio de Juan, del 11 al 13, dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre,
que no nacieron de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, todo el que es nacido de Dios, como lo dice el versículo 13, que no nacieron de sangre, sino que nacieron ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, que son hijos de Dios, entonces no se caracterizan por pecar. Entonces, de nuevo, el Hijo de Dios no practica el pecado, porque viene de Dios, su simiente viene de Dios. Así como Cristo nació, o sea, así como Cristo es hijo de Dios, no es que nació, perdón, ahí es un error que cometí, quizás por los nervios nuevamente, como les he mencionado en otras ocasiones. Pero de nuevo, corrijo, Cristo no nació, Él es Dios, pero se toma como el Hijo de Dios, entonces Él no comete pecado y Él no cometió pecado. Entonces nosotros como hijos de Dios no debiéramos practicar el pecado. Entonces, si somos simiente de Dios, entonces debiéramos vivir de esa manera. Y por eso yo les decía que aunque igual la traducción literal en el griego está diciendo el que es nacido de Dios no peca, o sea, no vive en pecado y no debiera vivir en pecado, pero somos seres humanos que pecamos. Entonces uno podría decir, bueno, ¿se contradice la Biblia ahí? No, la verdad es que no se está contradiciendo, porque el Hijo de Dios no se deleita en pecar, no se goza, no es como el mundo que le da lo mismo y le da igual. Entonces no debemos estar en esa situación. Y sigue diciendo, vamos a ver, déjenme ver. Entonces sigue diciendo el versículo en la segunda parte, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Entonces aquí hay un detalle que es bien importante, en el cual nosotros debemos aclarar. Porque la segunda parte, de nuevo, ya hablamos de que el que es nacido de Dios no practica el pecado y que Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y aquí hay un detalle, de nuevo, que queremos aclarar en esta segunda parte de este versículo 18, que tengo ahí marcado con amarillo, que es un detalle bien interesante, que hoy en día hay muchas personas que lo han llevado a confusión. ¿Por qué? Porque hay personas que creen que los demonios pueden poseer a los que son hijos de Dios. Y eso es un error, pero totalmente garrafal. O sea, no es así. Esto no es de esa manera. O sea, un demonio no puede poseer a un cristiano, no puede poseer a un hijo de Dios. Y lo está diciendo tal cual el versículo que acabamos de leer. El maligno no lo toca. Entonces es imposible de que el diablo pueda poseer a un demonio. Ahora, alguien podría decir, oye, pero yo conozco a una persona que en la iglesia era un hermano que lo poseyó un demonio y todo eso. Quiero dejar esto bien en claro. De nuevo, es imposible que un demonio pueda poseer a un verdadero hijo de Dios. Es imposible. Entonces, de nuevo, alguien dice, sí, pero yo vi a un hermano de la iglesia entonces quizás no es un hermano, no es un hermano. O lo otro que he visto y que es lamentable, en donde hay personas que fingen tener un demonio y que, de nuevo, o sea, bueno, métanse al YouTube y vean todo este tipo de donde hay un pastor que tiene agarrado a la persona que está poseída y la tiene ahí con la cabeza abajo y le pone el micrófono y le empieza a hablar y le empieza a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Dinos tu nombre, ¿qué es lo que quieres? Y esa persona está ahí con la cabeza hacia abajo y ahí con el micrófono hablando y diciendo, mi nombre es, no sé, Legión y quiero destruir a esta persona y quiero, no sé, o sea, todas esas, o sea, de nuevo, uno, o esa persona no es cristiana, y dos, esa persona está fingiendo. Pero un hijo de Dios, de nuevo, es imposible que sea poseído por un demonio. Porque mire, quiero que veamos un detalle acá en Job.
Y aquí esto nos va a aclarar bastante lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, ustedes saben la historia de Job, cuando dice que un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. ¿Se imaginan? Es un paréntesis nomás, pero que Dios diga, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Es el mejor hombre en toda la tierra? ¿Se imaginan? O sea, que Dios diga eso de un hombre, porque lo puede decir de su Hijo Jesucristo, que vivió como hombre, pero de un hombre con pecado como Job, es como bien interesante en ese sentido. Y dice, es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que maldecirá en tu propia cara. Eso es lo que le dice Satanás a Dios. Y Dios le dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Ahí Dios le está dando una orden a Satanás. Y Dios el que está poniendo los límites en esta situación. Entonces ya podemos ver de que Satanás no puede venir y hacer lo que él quiere con las personas, en este caso con Job. Y sigamos leyendo, en el capítulo 2 dice, Satanás después, de nuevo, Satanás respondió al Señor, porque lo prueba y Job obviamente no reniega contra Dios. Satanás respondió al Señor, piel por piel, cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud, ten por seguro que maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. De nuevo, aquí lo que hace Dios es que le vuelve a poner los límites a Satanás y le dice, ok, hasta aquí nomás puedes llegar. ¿Qué pasó ahí? Estos efectos que me parecen de repente en esta computadora, uno hace algo con las manos y a ver si hace algo, a ver si así, no, bueno, ok, pero uno de repente hace algo con las manos en este computador, no he podido averiguar, pero bueno, ya, salgámonos de ese paréntesis. Entonces Dios le pone los límites a Satanás y Satanás no puede tocar a Job, y no puede tocar a los hijos de Dios. Ahora, miren, fíjense otro detalle en otro pasaje que está ahí en Lucas, dice, Simón, esto es Jesús hablándole a Pedro, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fuera trigo. Satanás ha pedido zarandear, o sea, está pidiendo permiso de alguna manera. Dios, que no agarrar a estos discípulos y zarandearlos. O sea, ahí está pidiendo permiso Satanás a Dios para poder hacer eso. Entonces, de nuevo, aquí lo que nosotros vemos es que no es cualquier cosa, no se puede decir que un hijo de Dios puede ser poseído por un demonio o por Satanás mismo. No puede ser así porque es hijo de Dios. Por eso, como decía el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Dios lo guarda, el maligno no lo toca. Entonces, esto es un detalle bien importante. Entonces, vemos que las personas que no son hijos de Dios están expuestas a todas las artimañas que Satanás quiere hacer con ellos. ¿Eres nacido de Dios? Excelente. Satanás no puede tocarte. De nuevo, eres nacido de Dios, eres hijo de Dios, Satanás no te puede tocar. No te puede tocar. De nuevo.
Me salió una palabra en inglés. Bueno, eh, lo que ocurre acá es que de nuevo, y aquí es donde nosotros no podemos tampoco especular ni irnos en extremos y tener cuidado con esto, con estos detalles, porque son importantes. Porque así como Jesús le dijo a Pedro que Satanás le está diciendo, oye, dame permiso para zarandear a estos hombres, a tus discípulos, cuando Dios le pone los límites a Satanás para que no hiciera nada en contra de la vida de Job, puede que muchas veces Dios permite que Satanás haga algo alrededor de nosotros. De nuevo, no puede poseernos, no es que se meta en mí y me controle, no puede hacer eso. Pero sí muchas veces Dios permite, incluso usa a Satanás. Dios usa a Satanás para poder llevar a cabo su propósito en nosotros. Entiendan eso. Pero de nuevo, no caigamos en doctrinas o no caigamos en equivocaciones que muchas veces caen algunas personas. Porque de nuevo, no, que el diablo se me está metiendo. No, que ahora que acabo de decir eso, me acuerdo de una vez cuando yo era niño, y no sé si lo he contado antes, pero yo estaba ahí jugando, no sé, yo debo haber tenido unos 7 años, estaba jugando en la cocina y empecé a sacar los huevos que estaban ahí en una bandeja. Entonces empecé ahí a jugar con los huevos y agarré un huevo y de repente se me cayó por estar ahí jugando. Entonces yo me asusté porque claro, mi papá al tiro me escuchó que yo estaba haciendo algo en la cocina y me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y no, que estoy jugando y se me quebró un huevo y unos niños ahí todo preocupado, todo nervioso. ¿Y por qué estoy haciendo eso? Y yo, con mi doctrina muy, pero extremadamente básica, yo le digo a mi papá, no, lo que pasa es que se me metió el diablo. Entonces el diablo provocó que yo botara el huevo. Entonces muchas personas, aunque parezca chiste, toman este tipo de esta misma postura que la que yo hice cuando niño y empiezan a decir, no, que el diablo se me metió y me poseyó y que yo hice esto y por eso hice esta situación. Tengamos cuidado con esas doctrinas. Dios puede usar a Satanás. Hay momentos que Dios usa a Satanás para que su obra sea llevada en nosotros. Porque de nuevo, Dios puede hacer eso. Lo hizo con Job. De nuevo. Incluso cuando en esa parte donde Pablo está diciendo que él tiene un aguijón, hay algunos dicen que, no algunos, sino que la palabra está diciendo que ahí hay una persona, por decirlo así, un demonio, por llamarlo de alguna manera, que está ahí atormentándolo. ¿Para qué? Para que Pablo, en cierta manera, y algunos comentaristas dicen, para que Pablo no se creyera el cuento, no fuera así como... yo soy Pablo y aquí viene el apóstol. No. Entonces ahí creo que usa la palabra un mensajero de Satanás. No quiero equivocarme en eso. Pero ahí Dios está usando, en ese sentido, no un ángel, sino que un mensajero de Satanás para que, hey, te voy a bajar los humos para que no te creas el cuento, porque si ustedes leen el contexto de ese pasaje de lo que está hablando Pablo, está ahí hablando de del tercer cielo y todo ese cuento. Entonces, no te creáis el superior, porque de nuevo, nosotros somos muy buenos para eso. Pero de nuevo, volviendo al tema puntual, y de nuevo, puede que me equivoque en lo que yo le estaba comentando, pero lo que muchas veces Dios hace es que usa también a Satanás para bajarnos los humos y quizás también para llevar a cabo su propósito. No es siempre así, de nuevo, y eso es lo que quiero dejar claro, no es que siempre sea así, porque volviendo a lo que nos está diciendo este versículo, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Así que tengamos presente eso. Entonces vamos ahora al versículo 19. Sabemos que
somos de Dios. Y si ustedes se fijan, esta palabra sabemos se está repitiendo en todos estos versículos que estamos leyendo. Sabemos que somos hijos de Dios. O sea, aquí Juan les está dejando claro a sus lectores, hey, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y aquí es donde nosotros estamos conectando lo que estábamos diciendo recién. Nosotros somos hijos de Dios y sabemos que somos hijos de Dios y estamos claros de que somos hijos de Dios. Entonces el maligno no nos puede tocar. Pero aquí hay un detalle, como dice este versículo, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Todo este mundo está bajo el poder del maligno. Entonces, no sé, o sea, aquí todas las cosas que están pasando últimamente, todas las nuevas ideologías que están surgiendo, ¿por qué están surgiendo? El hecho de, ayer veía un video de una persona que hablaba del tema de ¿cómo se llama? De todo lo que tiene que ver de esto del transgénero, de que ya no debemos sentirnos hombres o mujeres, sino que debemos sentirnos, usaba una palabra que no recuerdo en estos momentos, pero bueno, y el tema es que están con todas estas ideologías. ¿De dónde creen ustedes que están naciendo estas ideologías? Entonces, de nuevo, ¿por qué? Porque este mundo está bajo el poder del maligno, como está diciendo Juan. Entonces, de nuevo, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, es como el mundo al revés. Se discute, por ejemplo, del tema de salvar a los animales. En mi país, en Chile, había una persona que estaba diciendo de que los peces son seres sintientes y claro, es un animal, siente, o sea, siente dolor, siente pena, siente alegría, en fin. El perro mueve la cola cuando está contento, en fin, cuando tiene miedo se pone en una posición de temor, cuando tiene rabia, obviamente, son seres sintientes, obviamente, pero le empezaron a dar un tipo ya se fueron a los extremos, en donde empezaron a prácticamente que no se podía comer los peces porque eran seres que también sienten como nosotros y que prácticamente lo están poniendo al mismo nivel del ser humano. Entonces ya caemos y este mundo está cayendo en una estupidez. Ese es el problema. Entonces, no, salvemos a los animales, de que los perros, que los gatos, que esto, que los delfines, y aquí y allá, y todo eso, y está bien. Pero cuando ponemos la vida de un ser humano que se está gestando, ahí hay diferencias. No, aquí es donde mi cuerpo, yo decido. Bueno, ¿y qué pasa con ese ser que está dentro de esa mujer? No, es que es diferente. ¿Y se dan cuenta? Entonces, ¿de dónde vienen todas estas ideologías? Del rey de este mundo, o del gobernador de este mundo, como lo está diciendo Juan. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el maligno. Entonces, todo el mundo entero está bajo el poder de este ser llamado Satanás. Entonces, por eso obviamente vemos todas estas cosas. Entonces, en comparación con lo que veíamos en el versículo 18, los hijos de Dios no pueden ser tocados por el maligno. Pues Satanás puede de alguna manera hacer algo alrededor para poder causar alguna situación, pero también todo tiene que ver si Dios se lo permite y tiene que ver con lo que decíamos recién, para que Dios también esté trabajando con nosotros. Pero como este mundo está bajo el maligno y las personas que no han nacido de Dios y no son hijos de Dios, en esas personas el maligno puede poseerlos. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios, no tienen esa cobertura como lo que estábamos viendo en el versículo 18. Entonces, eso es el detalle. Entonces aquí, esa palabrita clave que está diciendo Juan, sabemos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, tú debes saber, y lo que Juan le está diciendo a estos lectores y lo que nos está diciendo a nosotros también el día de hoy, es que nosotros sabemos que tenemos esta seguridad de que Dios nos guarda del maligno. Aunque
este mundo esté bajo el maligno, nosotros estamos protegidos por el poder del Todopoderoso. Así que, por eso como yo te decía recién, tú eres hijo de Dios, excelente. Satanás no te puede tocar, no te puede poseer. Pero el que no es nacido de Dios, el que no es hijo de Dios, Satanás puede hacer lo que él quiera. Entonces, si tú no eres hijo de Dios y tú has experimentado esta situación con el maligno, con Satanás, abre tu corazón al Señor también en el día de hoy. Te hacemos esta invitación para que tú puedas ser hijo de Dios y Satanás pueda ser apartado de tu vida, porque hoy estás protegido por el poder del Todopoderoso. Entonces, de nuevo, este mundo está bajo el maligno. Y sigamos viendo el siguiente versículo, versículo 20, que nos dice nuevamente, y sabemos, ¿se dan cuenta? Usa de nuevo la misma palabra, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Vamos a leer hasta esa parte. Entonces, ¿cómo nosotros nos enteramos, cómo nosotros sabemos de todo lo que nos está diciendo esta primera parte del versículo? Por medio de Cristo conocemos al Padre. Sin Cristo, a través de Cristo no, o sea, si no pasamos por Cristo, por decirlo así, no vamos a conocer al Padre. En definitiva, conocemos a Dios mucho mejor a través de Jesucristo. Corregimos el problema de la distorsión de la imagen de Dios, porque cuando nosotros conocemos a Cristo, estamos conociendo al Padre. Entonces, a través de Cristo, solo por Cristo, vamos a conocer al Padre, vamos a tener este conocimiento real y la distorsión que tenemos de la imagen de Dios se va a corregir. De hecho, todo esto comenzó con el primer tema que dimos, fue la distorsión de la imagen de Dios. Muchos hoy en día tienen una mala imagen de Dios y ese es el detalle que debemos corregir, la distorsión. ¿Y cómo lo corregimos? A través de Jesucristo. Uno de los pasajes que me encantan y que me gusta y que quiero compartir con ustedes también es lo que dice acá en Hebreos, del 1 al 4, dice, hace mucho tiempo Dios habló de muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas, para que conocieran a Dios. ¿Se dan cuenta? Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Pero yo quiero destacar el versículo 2, que dice, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y de lo que nos está diciendo el versículo 20 de acá de Primera de Juan, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Cristo ha venido para que nosotros conozcamos a Dios. Entonces Dios, para darse a entender, habla a través de su Hijo, como decía en el versículo 2 de Hebreos. Y esa parte cuando está diciendo, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo, está hablando literalmente lo que está diciendo el original, está diciendo Dios habla en Hijo. Y yo creo que también lo he dicho en otras ocasiones, en donde en esta parte lo que hace Dios es que cuando habla en Hijo es como, por ejemplo, yo vivo en Estados Unidos. Pero yo de la mejor manera que me puedo expresar es en español. A mí me cuesta el inglés. Entonces, si yo tengo que comunicarme, de hecho, tengo que dar un tema en inglés y estoy sumamente nervioso porque tienes que pensar de doble manera, tienes que leer en español y ir como
no traduciendo, pero tomando la idea de lo que leíste para que las personas te entiendan y que esa frase salga correctamente. Entonces, si a mí me preguntaran, yo podría mejor hacer el tema en español, porque yo hablo mejor en español. Entonces, ¿cuál es la mejor manera en que Dios habla? En Hijo. Entonces, por eso nosotros vemos a Cristo como Él es la palabra, Él es el verbo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es su Hijo y nos hace conocer mejor al Padre. Y aquí es donde nosotros podemos entender, porque como el Padre habla mejor en Hijo y el Hijo nos da a entender, como dice este versículo, que Él ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. ¿Quién es verdadero? ¿Y quién es verdadero? Obviamente Dios. Y nosotros que estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿qué seguridad tenemos que Jesús nos haya dado entendimiento? ¿Cuál es la seguridad que nosotros tenemos en ese sentido de que Él nos haya dado este entendimiento y de que podamos conocer mejor a Dios? Y es lo que decía esta parte final del versículo. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero. Eso es lo importante. Porque cuando nosotros conocemos mejor a Dios, empezamos a estar en Él, no por una cuestión de miedo, no por una cuestión de que es que tengo que hacerlo, no por una obligación, sino que nuestro entendimiento se comienza a corregir. Por eso decíamos, nuestra distorsión de la imagen de Dios comienza a perfeccionarse. Una de las cosas que me llamó la atención en esta semana es que escuchaba creo que la palabra es apologista, los que defienden la fe, que él era ateo antiguamente. Él nació en una familia cristiana, se volvió ateo y luego discutiendo con un cristiano, el Señor lo confrontó con ese debate que quiso tener con este cristiano y se volvió a los caminos del Señor. Y él decía de que mientras poca información tú tengas de la ciencia, tú te vas a hacer ateo. Pero mientras más entendimiento tú tengas de la ciencia, te vas a convertir. Y si ustedes investigan, la mayoría de los científicos son cristianos. Es muy poco el porcentaje de científicos que sean ateos. Claro, el mundo le da más importancia a todos los que son ateos, pero la mayoría de los científicos son cristianos. Son cristianos. Entonces, ahí hay un detalle. ¿Por qué? Porque esta persona decía, mientras menos estudias, menos pasas investigando acerca de la ciencia y todo este tema, obviamente que te va a dar una noción muy baja. Pero de nuevo, tomando todo este versículo que estamos leyendo y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero, entonces cuando más entendemos a Dios, cuando más estudiamos de Dios, cuando más aprendemos de Dios a través de su Hijo Jesucristo, entonces seguimos leyendo y dice, y nosotros que estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entendemos esa parte. Cuando nosotros entendemos quién es Cristo y nos da ese entendimiento, quién es Dios, podemos entender, este es el verdadero Dios. Y podemos decir esa frase, la última parte que está diciendo esta frase, este es el verdadero Dios. Y lo podemos decir con convencimiento, porque tenemos un entendimiento claro, no un conocimiento pequeño. Entonces, ese es el detalle en el cual nosotros debemos entender en esta hora. Que mientras más conozcamos a Dios, mientras más aprendemos de Dios, más investigamos de Dios, te va a llevar a un conocimiento mucho mejor y darte cuenta que Él es el verdadero Dios y que Él es la vida eterna, como decía el versículo 20 que acabamos de leer. Estamos en aquel que es verdadero y tenemos la seguridad que es el único y verdadero Dios y como Él no hay nadie, no hay otro como nuestro Señor Jesús, que es el verdadero Dios
y en la vida eterna. Entonces, de nuevo, que estas palabras finales nos ayuden a entender de que nosotros somos hijos de Dios y no practicamos el pecado. Somos hijos de Dios y Satanás no puede tocarnos. Somos hijos de Dios y como tal no estamos bajo el dominio de Satanás. De nuevo, no estamos bajo el dominio de Satanás. Y sabemos que por medio de Jesús, Él nos ha dado entendimiento para conocer mejor a Dios y corregir todos esos problemas que tenemos de conocer mejor a Dios. Somos sus hijos y estamos en Él, Dios, y aquí lo quiero dejar bien claro, en el Dios verdadero. Le pertenecemos y tenemos todos los beneficios que merecemos como su hijo, como sus hijos. Entonces, si tú no tienes nada de esto en esta hora, es porque no eres hijo de Dios. Pero déjame decirte esto. No es el fin del mundo. Aquí nos acaba la historia. Tal cual como Cristo le dijo al ladrón en la cruz, hoy día puedes estar en el paraíso. Es simplemente que tú entregues tu vida delante del Señor. Derribes esas barreras que tú has puesto y no quieres acercarte al verdadero Dios. ¿Estás bajo el poder del maligno? Hoy día mismo el maligno puede salir de tu vida y estar bajo el poder del verdadero Dios. Debes arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y para los que somos hijos de Dios, tenemos este beneficio. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por todo lo que Él hace a través de su Espíritu Santo, de su Hijo, de su palabra, y que nos trae estas maravillosas palabras finales para ya estar dándole esta conclusión a este libro, aunque como les decía, en la próxima oportunidad vamos a estar viendo el versículo final y con eso le vamos a estar dando el término a este maravilloso libro. Pero démosle gracias a Dios por este tiempo, porque Él usa estos medios para poder acercarnos más a Él. Y yo le pido al Señor, siempre le pido al Señor que esto pueda ser de bendición para tu vida, que pueda traer de bendición para tu vida. De nuevo, uno tiene un montón de equivocaciones, uno no es perfecto, uno se equivoca, de repente puede equivocarse en los nombres, en las fechas, en esto y esto otro, y uno trata de corregir eso. Pero queremos ser claros en lo principal, que Cristo es el único verdadero Dios, y a través de Él podemos conocer al Padre con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, démosle gracias al Señor por todo este tiempo que Él nos ha bendecido con este tiempo de estudiar esta carta. ¿Oramos? Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque, como decía estas frases que aparecen en estos 3 versículos, Señor, sabemos que somos tus hijos. Sabemos que tú eres el Dios que nos guarda. Sabemos que no estamos bajo el maligno. Y en esta hora, yo te ruego por esas personas que no te tienen en su corazón, que no han venido delante de tu presencia y que no son hijos tuyos. Yo te ruego por ellos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda trabajar y pueda tocar sus corazones en esta hora. Tú eres el único que tiene el poder de convencer de pecado y que estas personas puedan arrepentirse y venir delante de ti. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pueda obrar en ellos. Señor, y los que somos tus hijos, sigue recordándonos a través de tu palabra, mostrándonos quién es Dios a través de tu vida, a través de tu obra. Señor, que podamos tener sed, hambre de tu palabra
que podamos buscarte, Señor, que queramos, Señor, pasar tiempo contigo, Señor, y saber cuán grande y hermoso eres tú. Ayúdanos, Señor. Sigue mostrándonos que tú eres el verdadero Dios. Gracias por este tiempo. Bendice, Señor, esta transmisión. Bendice lo que estamos haciendo para que muchas personas puedan ser bendecidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a cada uno de ustedes que nos bendice con un me gusta, con compartir este video. Y que no se les olvide que también estamos en YouTube, así que síganos también ahí, denle un me gusta para que, de nuevo, no es para hacernos famosos, sino es que para que la palabra del Señor sea predicada y muchas personas puedan conocer el nombre de Cristo. Nos vendría, pero súper bien que ustedes nos den un me gusta también en YouTube. No se olviden de compartir este video en Facebook, en YouTube, y que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima oportunidad y vamos a estar terminando esta maravillosa carta del libro, de la primera carta de Juan, y que espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga. Que estén bien. Chao.